Así que disponemos nuestros corazones para la gloria de Dios. Sin duda lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Hay una misión. Hacemos parte de esta iglesia que, ¿cómo se llama? La Gran Comisión de Colombia. Yo le quitaría el de Colombia, personalmente, porque es la Gran Comisión en el mundo, hasta los confines de la tierra, ¿cierto? O de pronto de Colombia para el mundo, algo así, no sé. Pero estamos llamados a llevar el evangelio, a llevar la palabra. Hay muchísimas personas que literalmente están allí afuera y necesitan del Señor. Tú y yo ya lo conocemos. Tú y yo vamos a ir, como diríamos tal vez, songo, sorongo, ahí suavecito, caminando, avanzando. Pero aún hay muchos. Tal vez conocemos familiares nuestros que no conocen, otros que conocen y todavía les cuesta. Pero necesitamos insistir, perseverar, mantenernos ahí. Así que ahí donde estás, te invito a que oremos. El más importante es nuestro Dios, por encima de absolutamente todo. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias, honramos tu santo nombre, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y en tu nombre, Señor Jesucristo, clamamos para que tu Espíritu Santo descienda en este lugar, descienda sobre nuestra vida. Transfórmanos más a tu imagen, menos de nosotros. Que puedan nuestros corazones estar tan llenitos de ti que hablemos a todo el mundo aquello que vienes haciendo en nuestra vida. Que descienda tu Espíritu Santo y nos dé entendimiento, discernimiento. Que descienda tu Espíritu, Señor, y aún traiga sanidad y medicina en este espacio. Tú eres el soberano. Clamamos a ti. Una vez más estoy aquí delante de la congregación, Señor. El pastor eres tú, pues tú hablas y tus ovejas escuchan tu voz. Yo soy una oveja, Señor, más. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo use este instrumento, esta vasija, habla. Confronta nuestros corazones, confronta nuestras vidas, nuestros pensamientos, y que podamos agradarte, que podamos avanzar en la misión. Habla tú y jamás permitas que yo hable en mis propias fuerzas. Te lo pido así, siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. ¿El voto? Y bueno, sin duda tenemos una misión especial, una misión para glorificar al único que merece ser glorificado, nuestro Dios Todopoderoso. Y quiero iniciar con una historia. En la época de la Guerra Fría han habido muchísimas guerras. Han habido muchísimas guerras a lo largo de los años, ¿cierto? Y una de ellas fue la Guerra Fría. Una de ellas fue la Guerra Fría. Y en esa guerra, pues los soviéticos se estaban enfrentando, y los soviéticos no gustaban de aquellos que tal vez querían a Jesús.
no les gustaba que se orara, que se predicara. Literalmente derribaron iglesias, lugares. ¿Y qué ocurrió? Pues los que creían en Jesús se reunían en los sótanos de las casas. Como habían bombardeos, pues habían unos sótanos como búnker, digámoslo así, para cuidarse de esos temas de bombardeo. Y un día estaban reunidos más o menos unos 9 en el sótano de una casa, ya estaban preparándose para orar y escuchan. Tuc, tuc, tuc. Arriba estaban golpeando y les dice el dueño de la casa: quédense calladitos, yo voy a subir. Cuando sube, habían unos soldados con sus rifles listos y le dicen: bueno, ¿dónde están? Y el Señor les dice: ¿a quién buscas? ¿Qué te refieres? ¿Dónde están? Y él: no sé de qué estás hablando. Pues vamos a entrar. Entran, empiezan a mirar, bajan al sótano y ¡pum! Sacan sus rifles y les apuntan y les dicen: tienen una oportunidad, nieguen ahora mismo su fe y salgan de aquí, salvarán su vida, y los que se queden morirán. Como 4 dijeron: qué pena, yo niego mi fe y me voy. Se fueron esos 4, quedaron los 5, y en ese momento los soldados cierran la puerta y dicen: bueno, ahora sí, vamos a orar porque estamos los que queremos estar. Ya se fueron los que no debían estar. Nos quedamos los que queremos orar. Oremos juntos. Tremendo. Eso va a ocurrir aún en nuestras vidas. Van a haber tal vez momentos en los que nuestra fe va a ser probada. Y nuestra fe debería ser imparable. Aunque la dificultad tal vez parezca que no tiene solución, si tú y yo tenemos fe, sin duda hay un Dios más grande y más poderoso que cualquier cosa. Y el Señor me permite traer una palabra el día de hoy titulada imparables. 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 Así que en nuestra vida necesitamos avanzar. No es fácil ser cristiano, pero tampoco quiere decir que sea imposible. Tú y yo simplemente, ¿qué necesitamos? Avanzar, creer, mantener nuestra fe en Dios, en Cristo. Él ya pagó el precio. Y cada uno de nosotros literalmente debe estar preparado constantemente. Y hay un momento en la palabra, como lo vemos acá en Hechos capítulo 5, vamos a estar mirando esos versículos, donde literalmente están los apóstoles, los discípulos de Jesús. Pero ellos nos enseñan y nos demuestran que a pesar de todo lo que enfrentaron, permanecieron imparables, siguieron adelante. Y todos nosotros también podemos hacer lo mismo, porque la misión es para todos. Y quiero que empecemos diciéndole al que está a nuestro lado: todos podemos ser misioneros. Todos podemos ser misioneros. Hoy vamos a ver 3 lecciones para nuestra vida diaria, literalmente sobre cómo ser discípulos imparables. Porque seguir a Jesús cuesta, pero podemos ser discípulos imparables. Y quiero que vayamos a la palabra y leeremos Hechos 5 inicialmente,
del verso 17 al 29. Prestemos atención a esta hermosa historia. Y dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 5, 17 al 29. Dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿De qué se llenaron? Celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron a un concilio, al concilio, y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. ¿Pero ellos estaban ahí? No, ya no estaban. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Esta parte es una hermosa historia. Los discípulos, los apóstoles, están hablando de Jesús. Los arrestan, pero el ángel de Dios viene, los saca. Ellos siguen la misión, siguen hablando de Jesús, siguen allá cumpliendo la misión. Y literalmente vuelven y los buscan, pero ya no están. Y cuando los encuentran, están en el templo y les toca como: hey, me regalan un momentito, porque sabían que donde los lleven a la fuerza, la gente se hubiera levantado. Vengan para acá, no es para eso, tranquilos, vamos. Los llevan ante el concilio, y cuando están ahí, el sumo sacerdote, me impacta la manera en la que les habla, porque no tiene ni siquiera la capacidad de nombrar a Jesús. No les he dicho, les dice, no les mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, hablando déspotamente, literalmente, de Jesús, despectivamente. Les dice: miren, la orden es clara, o se callan o pagarán las consecuencias. Eso es lo que les está diciendo. Y por ello es que, en primer lugar, para ser discípulo imparable, recuerda, tu lealtad tiene un solo dueño. En nuestra vida,
Nuestra lealtad literalmente se prueba en muchos instantes. La lealtad a los amigos, la lealtad a quien sea en este mundo, para quien trabajas, etc. Pero hay una lealtad realmente, la lealtad nuestra, que debería tener un solo dueño: Cristo, Dios. Nuestra lealtad a Él debería estar perseverante, permanecer, a pesar de lo que venga. Deberíamos hacerlo así. Literalmente, la respuesta de los discípulos y de Pedro, porque dice que Pedro y los discípulos, o sea, los demás, todos en pocas palabras contestan diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta es la verdad. Tal vez en qué situaciones estamos obedeciendo a los hombres y dejando a un lado la lealtad a Dios. Hay momentos en los que tal vez la presión de grupo, de amigos, tal vez entre comillas por querer agradarle a ellos, nos puede más. ¿Qué dirán? ¡Ay, no! Y bajo esa presión, literalmente vendemos nuestra lealtad. Pero los discípulos no lo hicieron. ¿Y cuántos somos discípulos en este lugar? Amén. Todos somos discípulos y podemos ser discípulos imparables. Que aunque vinieran literalmente e intentaran amedrentarnos, que tal vez si fuéramos aquellos que están en ese sótano y nos dicen: se salen ya, nieguen su fe, dijéramos: no importa, yo me quedo, muero por mi Cristo. Lo elijo a Él, porque aún para nosotros el morir es ganancia. Esa es la verdad. Cristo ya pagó el precio y aún ni siquiera la muerte detendrá a los hijos de Dios. A nosotros nos espera una vida eterna. Pero necesitamos que nuestra lealtad solo sea de Él, hacia Él. Cada uno de nosotros necesita pensar en dónde está nuestra lealtad. Hay momentos que probarán nuestra fe, que van a probarnos, que van a mirar si nos mantenemos y cumplimos la misión, porque es que no se trata de quedar bien con todo el mundo, se trata de buscar quedar siempre bien ¿con quién? Con Dios. Es a Él a quien debemos rendir literalmente toda honra, toda gloria, y nuestra lealtad debe permanecer ante Él. Y aquí quiero darte una primera frase, y es que quien se arrodilla ante Dios puede mantenerse en pie ante cualquier hombre. Amén. Cada uno de nosotros, si literalmente va delante de su Señor, va delante de Dios, va delante de Cristo, va delante de Él y le dice: Señor, te amo a ti, te busco a ti, necesito de ti, diario necesitamos de ti. Cuando nos damos cuenta, hay actividades que nos van a, digamos que a usar gran parte del tiempo, ¿cierto? El trabajo, por ejemplo. Normalmente de lunes a viernes, algunos aún de domingo a domingo están trabajando. Y es legítimo, está bien. Pero ¿y dónde queda Dios? A veces vemos el trabajo como más importante que Dios. La televisión, las redes sociales, el celular como más importante que Dios. Pero cuando tú y yo le damos un lugar a Dios, cuando literalmente hacemos esto que los discípulos están diciendo, estamos obedeciendo a Dios antes que a los hombres, te aseguro que no vas a ser esclavo de la opinión de la gente.
no vas a ser esclavo del que dirán, sino que vas a ser un esclavo por amor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que aunque venga lo que sea, tú vas a decirle: Señor, te elijo a ti. Y es 1000 veces mejor estar en la presencia de Él que quedarnos con lo que este mundo ofrece. Porque tristemente en este mundo podemos seguir sin Dios. Tristemente sí. Tal vez no llegaremos tan lejos, o puede que sí nos vaya bien, pero literalmente, si una vida está sin Cristo, cuando llegue ese último momento y muera, ahí sí, frikis mortis calaveros pataletos, no hay nada que hacer, ahí te quedas a esperar el juicio, porque será el juicio. Pero si tú y yo elegimos a Cristo y tenemos una vida que persevera hasta el final en la fe y avanzamos día a día, aun cuando estemos ahí, un día el Señor nos levantará si hemos creído, con voz de mando, con voz de trueno, como lo dice la palabra, con voz de arcángel, levantará primero a los que durmieron y creyeron, y los arrebatará, y a los que todavía sigan con vida, los arrebatará. Nos arrebatará a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Nos quiere literalmente tener en su presencia, pero necesitamos creer que tu lealtad tenga un solo dueño, y ese dueño es Dios, es Cristo, es Cristo. La próxima vez que tal vez sientan presión, o que cualquiera de nosotros sienta presión, porque aún cada uno de nosotros está bajo esa presión, el enemigo va a buscar que tiremos la toalla. Eso es lo que va a buscar constantemente. Aquí los discípulos acababan de salir de la cárcel, ¿cierto? Pero ya los acababan de volver a apresar, o sea, ya los tenían otra vez ahí en el concilio. Y ellos pudieron decir: no, pero Pedro, ¿qué le pasa, hermano? Mire esto, o sea, anoche nos encarcelaron y sí, Dios nos sacó, pero ya nos van a volver a llevar y lo que sigue va a ser peor. Esa era la verdad. Pero ellos dicen: no, aunque pase lo que pase, nosotros obedeceremos a Dios antes que a los hombres. ¿A quién estamos obedeciendo nosotros? Recuerda que le perteneces a aquel que dio su vida por ti en la cruz, y que Él no se quedó en la cruz, Él vive y reina y ha de volver, ha de regresar por cada uno de nosotros, que podamos ser de aquellos que disfrutarán en la presencia del Padre. Y quiero que sigamos esta hermosa lectura, porque se pone todavía mejor. Ellos acaban de contestarle: obedeceremos a Dios. Y comienzan a contarle. Y le dicen, versos 30 al 39: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. O sea, ellos empiezan a explicarle: tú no lo quieres nombrar, pero nosotros sí lo vamos a hacer. A quien vosotros matasteis colgándole en un madero, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¡Wow! Ellos, oyendo esto, se alegraban, se enfurecían y querían matarlos. Entonces
levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó, y empieza a dar ejemplos, les dice: miren, se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y ahora les da un segundo caso. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí también a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué va a pasar? Se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermoso, maravilloso. Vemos cómo Dios literalmente tiene la soberanía para que su Espíritu, el Espíritu Santo, use la vida de quien sea. ¿Y a quién aquí está usando? A este fariseo, a Gamaliel, pero que era un hombre de estatus en ese consejo. En medio de ese espacio tenía que poner no a uno cualquiera que hablara, sino a alguien a quien le hicieran literalmente caso, que obedeciera. Y usa a Gamaliel y él les dice: miren, con Teudas no funcionó, con Judas el Galileo no funcionó. ¿Por qué? Vamos a intentar mirar si este Jesús, porque ni siquiera lo nombra, si este hombre también eso no es, porque si eso es humano, también vamos a ser igual que nosotros. Y hoy, más de 2000 años o cerca de 2000 años después, sigue vivo. Amén. Amén. Nuestra creencia sigue ahí. Y aquí quiero darte el segundo punto, y es que en segundo lugar, para ser discípulo imparable, recuerda, nada detiene lo que es de Dios. Amén. Nada detiene lo que es de Dios. Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Qué tipo de cristiano somos? Si sabemos que nada puede detener a Dios, ¿por qué vamos literalmente tal vez a quedarnos callados o a tener miedo de hablar de Jesús? Habrán muchos a los que, otra vez me va a hablar de Jesús. Sí, porque Él cambió mi vida y también quiere hacer algo con tu vida si así lo quieres. Hay muchos que van a decirte: ya no, ni siquiera te voy a invitar a mi fiesta, ni siquiera te voy a invitar a esto, a aquello, bla, bla, lo que sea. Pero tú puedes decirle: bueno, estoy invitado a una cena mayor, estoy invitado, y tú también puedes estar invitado. No los excluimos, no le vas a: ¡ay, adúltero, fornicador! ¿Qué te pasa? No. Sino que vamos a declararle el amor de Dios, a invitarla. Eso es lo que debemos hacer, porque nada detiene lo que es de Dios. Es común que tal vez en esos momentos en los que has tomado la mejor decisión de tu vida tengas dudas, porque tal vez esos amigos se alejan, o esos amigos no te aceptan, o esas personas que tenías ahí a tu alrededor ya no te aceptan.
pero Dios sí te acepta. Dios te recibe y te dice: yo te acojo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mi amado, tú eres mi amada. Yo he dado mi vida por ti y te amo tanto que solo debes seguir adelante. A veces tal vez quedaremos solos, tal vez. Aunque cuando lo vemos aquí en este lugar no estamos solos. Todos, mira a tu alrededor, cada uno de nosotros es uno de aquellos que hemos tomado la decisión de avanzar, de seguir adelante. Y eso es lo importante. Puede que te preguntes: ¿será que si tomé una buena decisión? Uy, ahora ya hasta me invitan y me dicen: tranquilo, yo pago y no estoy yendo, me lo estoy perdiendo. Pero tú estás tomando la mejor decisión. Y te aseguro que aún tu vida misma, en todos los aspectos, cuando Dios está contigo, como lo dice la palabra, ¿quién contra ti? Nada. Porque nada detiene lo que es de Dios. Amén. Lo que es de Dios. Vas a ver su mano obrando a tu favor, en tu casa, en tu trabajo, en todo lugar, obrando a tu favor aún para hablarles. No calles, no guardes silencio. Guardar silencio a veces es el peor recurso, entre comillas, diciéndolo, si es un recurso el callar. Mejor hablemosles. Y aquí quiero darte una segunda frase que es una verdad, y es que la iglesia de Cristo no es una moda pasajera. El estar en la iglesia, el estar en este lugar, el congregarnos, el asistir, no se trata de un desfile o de modas o de un lugar en el que no, realmente se trata de nuestra decisión de elegir lo mejor, y lo mejor es Cristo. Y lo mejor es Dios. Van a intentar quitarnos todo. Van a decirnos: venga, que no es para eso. Y cuando te das cuenta, el golpe. Pero Dios no hace eso. Él te dice: ven. Y tu Señor es para eso. Es al revés. Y Él dice: no, ven, te quiero restaurar, te quiero reconciliar, te quiero transformar. Vas a ser mi mensajero, mi mensajera. Porque la misión no es solo para aquellos que están allá muy lejos. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres. Pero también nosotros podemos empezar en casa. Podemos empezar con ese compañero, compañera de trabajo. Podemos empezar con ese amigo. Literalmente nada detiene lo que es de Dios. Porque hay gobiernos que intentarán literalmente eliminar el cristianismo, y lo hemos visto a lo largo de la historia, de la vida. Aún unos perseguidores fuertes del tema del cristianismo. Nerón, en la época de Nerón, fue tremendo. Hasta a los cristianos los llevaban al Coliseo romano para literalmente pelear por su vida como gladiadores, pero porque tenían fe. Tremendo. Y a lo largo de la historia han habido muchos, muchísimos. Pero ¿qué ha pasado con eso? Los regímenes han pasado, los perseguidores han muerto, pero la iglesia sigue creciendo, aún en medio de la sombra, aún en medio de las tinieblas. Amén. Porque nada detendrá lo que es de Dios. Nada. Nadie puede aún encarcelar al Espíritu Santo. Nadie ganará contra el amor de Dios. Si tú aceptaste a Jesús en tu corazón, te van a criticar, esa es la verdad. Tal vez algunos se burlarán hasta de ti. Pero tú
permanece. Aún vendrán crisis económica, crisis familiar, un montón de cosas que van a buscar que simplemente digamos, no. Pero no sueltes al Señor, porque nada lo detiene a Él. Estás al lado literalmente de una causa que es imparable. La causa de Cristo es imparable. Él permanecerá para siempre, y que tú y yo podamos ser aquellos que literalmente enseñan a otros, que podamos hablar a otros siempre con ese amor, que tal vez aún inclusive evitemos el señalamiento, porque juzgar, ¿quién tiene la potestad para juzgar? ¿Alguno de nosotros la tiene? Solo Dios. Y si tal vez tu actitud en la vida es, no, a mí el que me tiene que juzgar es Dios, yo llevo mi vida como la llevo y el que me tiene que juzgar es Dios, pues deberías tener temor, porque Dios sí juzga y es el más justo de todos. Y quiero que terminemos estos dos versos finales, 40 al 42, estos tres versos. Les acaba de hablar este fariseo, usado literalmente por Dios, pero ellos dicen, ok, vamos a hacerlo. ¿Qué dice? Y convinieron con él, dijeron, ok, check, lo vamos a hacer. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gamaliel literalmente los libró, porque Dios usa a Gamaliel para que no mueran, pero pues no logra librarlos de la violencia de la época. Antes de dejarlos ir, literalmente el tribunal, el concilio dice, azótenlos. Y en aquella época, en ese contexto judío, que aún fue lo mismo que pasó con Jesús, eso significaba recibir hasta 39 latigazos con un látigo de cuero, y no tal vez como el correazo que le dan a uno con ropa, no. Aún hasta desnudos los latigaban, porque no era un simple llamado de atención, buscaban desgarrarles la piel, eso era lo que querían, que les quedara ardiendo y dijeran, no lo voy a hacer más. Producía sangrado profundo, mucho dolor físico, humillación pública, porque era público, o sea, no era que lo hacían allá a escondidas, públicamente los azotaban. Casi como diciéndole al pueblo, ustedes escuchen a estos, y pueden terminar tal vez igual. Cualquier persona, diríamos cuerda, entre comillas, tal vez después de pasar esto diría, no, Señor, perdóname, pero yo llego hasta aquí, no voy a hacerlo más, mira cómo me dejaron. No puedo ni siquiera enderezarme, no puedo doblarme, no puedo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Siguieron predicando todos los días en el templo, en las casas, en todo lugar. Y por ello es que en tercer y último lugar, para ser discípulo imparable, recuerda persistir en la misión a pesar de todo. A pesar de todo.
Dicen que literalmente la vida cristiana es locura. Y lo es. Y bueno, si el mundo dice que estamos locos, pues estamos locos, Lucas. Es la verdad. Pero amamos a nuestro Cristo y seguiremos hasta el fin. De Él no nos debemos soltar. Debemos persistir en la misión a pesar de todo. ¿Cómo se sintieron ellos? Gozosos. Y diría yo que al mismo tiempo aún inmerecedores de Él. Estamos sufriendo un castigo que también recibió nuestro Señor. Pero se sentían wow. Tal vez tú y yo nos sentimos mal, alguien nos dice, sí, la meladrillo, sí, allá va, se la pasa dando, obedeciendo a un Dios que ni ve. O muéstremelo, enséñemelo. Tú podrías decirle, mírate en un espejo, tú eres creación de Dios. Mira el cielo, la tierra, todo esto ha sido creación de Dios. Es su gracia, es su amor, es su gloria. Los discípulos no salieron llorando, no salieron literalmente quejándose, salieron gozosos, maravillosos. Y no es porque fueran masoquistas o que les gustara el dolor, para nada, no. Realmente, porque detrás de ese dolor se consideraban dignos de sufrir a causa de Jesús, estaban cumpliendo. Yo me imagino que ellos recordaban aún las palabras de su maestro cuando estaba junto a ellos, diciéndoles que el que muere literalmente por causa de Él no estaría perdiendo, estaría ganando. Ellos decían, wow, muchachos, lo estamos haciendo, lo estamos logrando. Entonces estaban tratando exactamente como trataron a Jesús. Y tal vez a ti te dicen, ay, no, pues tan cristiano. Y tú ya, ay, no. Ay, mejor voy a dejar de orar, voy a dejar de congregarme, voy a dejar de buscar al Señor. Vengan, vámonos, no quiero estar con ustedes, muchachos. Cuando nos damos cuenta, hay lugares donde literalmente se prueba nuestra fe. Y debemos persistir en la misión a pesar de todo. A pesar de todo. Y aquí quiero darte una tercera frase, que normalmente no lo hago, pero el Señor me invitaba, me llevaba a esto. La fe que no se vive en lo privado es una máscara. Y la fe que no impacta en lo público es un escondite. Si tú no estás buscando al Señor en oración, en intimidad, en tu lugar secreto, en tu casa, tu fe es una máscara. Y si no estás profesando esa fe con tu casa, con tus amigos, con los compañeros de trabajo, tu fe realmente es ese escondite que usas. Pero el Señor nos llama a persistir, a ser como estos discípulos, porque ellos sabían que aún los podrían volver a encarcelar, que aún podrían volverlos a azotar, pero ¿qué hicieron? Persistir. Y tú y yo deberíamos persistir. Habrán personas a las cuales ya les hemos hablado y tal vez cuando le intentas hablar, ¡ay! Y tú le puedes decir con total amor, sí. Ay, porque el Señor seguirá insistiendo en tu vida, en tu corazón, en tu mente, porque Él te ama como me ha amado a mí y me sigue amando. Que podamos persistir. Es muy probable que lleguemos a experimentar azotes, y no necesariamente al público así desnudos y con el azote al punto de sangrar. Eso ya aquí en esta nación no se ve. Hay lugares donde todavía se ve.
Pero tal vez azotes emocionales, sociales, un familiar, un amigo que te deja de hablar, que se burla de tus nuevas decisiones, que no te apoya. Un compañero o también amigo que te excluye de reuniones porque ya no participas de sus excesos, porque ya no compartes lo mismo. Vas a tener crítica, etiquetas despectivas por defender tu fe, pero persiste en la misión, persevera. Aún recuerda las palabras de nuestro glorioso Señor Jesucristo en Mateo 24:13, cuando dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Elige la mejor parte. Aún inclusive cuando otros te hablen despectivamente o te excluyan, no te sientas mal, no te desanimes, no pienses: Dios, me fallaste, ¿qué pasa? Porque a veces decimos: Señor, ¿por qué me quieres sacar de este grupo? ¿Por qué me quieres sacar de aquí, de allá, bla, bla, bla? Pero el rechazo del mundo por causa de tu fe de permanecer firme en Cristo es la confirmación de que la luz de Cristo está en ti. Es la confirmación de que estás incomodando a las tinieblas. Es la confirmación de que eres un instrumento en las manos de Dios. Porque somos instrumentos en las manos de Dios. Las críticas, porque en el corazón de Dios cada uno de nosotros está ahí. La persona que el Señor ha puesto a nuestro lado, la pareja que el Señor nos ha dado, viene del corazón de Dios. Y algunos te llegarán a criticar: uy, pero ¿qué le pasa? Pero eso simplemente es prueba de que tú ya no perteneces a este mundo, sino al reino de Dios. Tú estás obedeciendo, tú estás aún diciéndole: Señor, gracias por este hombre, por esta mujer, gracias por este esposo, esta esposa, gracias por mi hogar, gracias por mi familia, gracias. Yo sé que hay testimonios poderosos sobre el tema de las relaciones en este lugar, lo sé muy bien. Escuchaba la predicación de un pastor enfocado a ese tema de persistir, pero sobre todo enfocado a las parejas. Y nos contaba de un joven que literalmente era un empresario, viajaba mucho, le gustaba ser ultra puntual, y un día literalmente pierde el vuelo y lo ponen a esperar, sala de espera, no sé qué, ahí, hasta que por fin le dicen, y él preguntando, y salía uno y salía otro, pero nada, y como varios vuelos después le dicen: en este te podemos, ahí hay una silla, súbete, ahí es. Y él simplemente va, ya sabe que va tarde, ya sabe que no puede hacer nada, y estaba pues frustrado, triste, y ahí empieza a hablar con una chica. Y él contaba: y esa es mi esposa. El Señor tuvo que detener literalmente que se pudiera subir a ese primer vuelo, porque la persona estaba en el quinto vuelo por allá adelante. Pero eso es lo que hace Dios, porque como lo veíamos, aún nada detiene lo que es de Dios. Nada. Personalmente, aún para mi matrimonio, mis padres y los padres de mi esposa, de mi amada esposa, no daban un peso por nosotros. Y años después los he escuchado diciendo: wow, perdóname porque no. Y yo les digo: realmente desde el día 1 he amado a mi esposa y la seguiré amando, y también los he amado a ustedes.
a pesar de ese rechazo, tal vez por seguir aún la convicción de creer en Cristo. Pero tú y yo podemos persistir. Persiste porque cuando vemos aún, y si nos adelantamos un poco en la palabra, en Apocalipsis, dice que hay 12 tronos. Esos apóstoles, esos discípulos que permanecieron persistentes en su fe. Y no sabemos si habrá una corona, si habrá algo especial, pero no importa. Lo importante para nosotros es luchar por estar ahí. Eso es lo que importa. Si te dan corona, gloria a Dios. Si no te dan corona, gloria a Dios. Pero que estemos ahí, que persistamos, porque este mundo va a buscar que tú te devuelvas, que digas: Señor, no. Persiste en la misión. Persiste. Continúa hablándole a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, aun si tal vez tus padres todavía no quieren, a esos amigos, compañeros, etcétera, a toda persona que el Señor ponga en nuestro camino. Sigamos cumpliendo la misión como discípulos imparables. Y quiero cerrar con esta frase que quiero que cada uno de nosotros le digamos al Señor: si el mundo quiere que no hable, para Cristo seré un discípulo imparable. Y te invito, es una invitación, no te sientas forzado a decirlo. Si no lo quieres decir, no lo digas. Pero aquellos que me quieran acompañar, digámoslo juntos, a la voz de 3. 1, 2, 3. Si el mundo quiere que no hable, para Cristo seré un discípulo imparable. Amén. Que podamos hacerlo, que podamos cumplir el anhelo del corazón de nuestro Señor. Aún la misma palabra decreta que Él no ha venido porque Él no quiere que se pierdan tantos. Pero tenemos que estar listos. No lo sabemos. No sabemos el día de mañana, no sabemos pasado mañana, un mes, un año, no lo sabemos. Pero debemos permanecer imparables para la gloria de Dios. Allí donde estás, te invito a que inclines tu rostro, cierra tus ojos. Recuerda que lo hacemos en señal de reverencia a Dios.